Hola, es un gusto saludarles. Mi nombre es María Hazel, es integrante de la Estratega Gato Calico Único. Y a continuación hablaremos sobre la angustia y ansiedad como elementos de tensión emocional bajo la metodología de la planificación estratégica creativa. Comencemos. El objetivo es conseguir un mayor enfoque acerca de la veracidad de no tratar adecuadamente estos trastornos y al no aceptarlos, conociendo algunos principios que hablan del tema y saber desde dónde atacar el problema, el cómo y cuándo. Logrando identificar sus inicios y conociendo así algunas leyes que garantizan la seguridad social. Reconocer los valores y su importancia a la hora de tratar estos términos y conceptualizaciones generados por personas capacitadas y con sabiduría sobre el tema. Ante todo, llegar a la conclusión de que no están solos al momento de tratar el problema y saber igual el cómo y cuándo pedir ayuda. Saber así consecutivamente la realidad del tema pues es algo muy común y en ocasiones no se le da la importancia que realmente necesita. Además, los tratamientos no siempre son medicinales y su logro es de rápido alcance una vez dado el primer paso. Los valores. Los valores que se verán serán los siguientes. La autoestima se puede dar a entender como autoestima tras un estudio de Guzmán donde habla de ella como la percepción, valoración o juicio positivo o negativo que una persona tiene sobre sí misma en función del análisis de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Un buen concepto de una persona sobre sí mismo le da la fuerza necesaria para alcanzar sus objetivos, pues está consciente de su seguridad al dar cada paso, mientras se generan sentimientos de seguridad, lo que conlleva a que cada problema que se vea en la vida diaria se vuelva una cotidianidad y empiece a ver los problemas como una oportunidad para superarse. La tolerancia. Vogt del 1997 nos habla de ella como el autocontrol intencional ante una situación de amenaza que nos disguste o nos desagrade. Todo esto con la intención de mantener la concordancia en un grupo, dándonos a comprender la mejor manera de actuar en una mala situación buscando la resolución de esta de manera pausada. La empatía. Para Alvarar del 2013, la empatía se conoce como la habilidad para poder conocer los sentimientos de la otra persona poniéndose en su lugar y así responder correctamente a sus emociones. Con modelos de escucha activa, la empatía describe una persona generadora de asertividad y comprensión sobre lo que sienten las demás personas. La misión es dar a conocer los estudios acerca del trastorno mental conocido como ansiedad, que va de la mano con la angustia. Ambos, en conjunto, suelen ser reacciones negativas ante las adversidades y convirtiéndose así en generadores de tensión emocional. La visión es tener definida y clara la importancia del tema como amenaza al equilibrio social, pues representa problemas como el miedo, el pánico, en ocasiones deriva en otras patologías, las cuales si no se tratan adecuadamente puede representar un peligro para la vida. Además, se pueden obtener mejoras en el ámbito social, pues los valores que pueden acatarse de la mejor manera pueden culminar en beneficios para la propia sociedad. Existen principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, los cuales son los siguientes. Número 1. Libertades fundamentales y derechos básicos. Las personas con una enfermedad mental tienen todo el derecho a la protección ante una amenaza, además de ser tratadas con humanidad y sin discriminación, teniendo así todos los derechos civiles conocidos, considerándoles y teniéndoles en cuenta como a cualquier otra persona. Número 2. Protección de menores. Se tendrá especial cuidado con los derechos de los menores, disponiéndose de ser necesario el nombramiento legal de uno de los representantes que no sea parte de la familia, teniendo así una seguridad especial con los menores, pues a pesar de todo son el futuro y con o sin discapacidad ellos tienen el derecho a una vida como la de cualquier otro. Número 3. La vida en la comunidad. Toda persona que padezca una enfermedad mental, sin importar cuál sea o sus orígenes, tendrá derecho, en la medida de lo posible, a trabajar y vivir en la comunidad,
pues su discapacidad le limita a hacer unas cosas más no todas, y mientras su bienestar esté asegurado y su control médico estable, la persona puede ser tan sana como cualquier otra. Número 4. Determinación de una enfermedad mental. La determinación se formulará con acuerdo a las normas médicas aceptadas internacionalmente y el mismo no se hará basándose en la posición económica, política, social o religiosa del paciente. Número 5 y última, la medicación. La medicación responderá a las necesidades fundamentales de la salud del paciente y solo se administrarán con fines terapéuticos o de diagnóstico y nunca como castigo y para beneficio de terceros. Seguimos con los modelos humanos, educativos y organizacionales. Sigmund Freud, autor de gran variedad de libros referentes al tema tratado, con maravillosos estudios múltiples y amplio conocimiento en el campo de la medicina, atribuyendo así a otros estudios como a psicología y a psicoanálisis. La Asociación de Psiquiatría Americana, fundada en 1844 y con gran diversidad de miembros, trabaja para asegurar el cuidado humano y el tratamiento eficaz de todas las enfermedades mentales. Søren Kierkegaard, autor del libro El concepto de la angustia, publicado por primera vez en 1844, en el cual se articulan algunos conceptos en los cuales se apoya el existencialismo cristiano, dando un enfoque muy espiritual de la angustia, en donde se refiere a ella como el vértigo de la libertad. Continuando así con las raíces del tema. Algunos de los miedos considerados fobias pueden ser claramente generadores de angustia y ansiedad, logrando obtener una desestabilización en las emociones del cuerpo humano, dejándose llevar por el miedo y logrando entrar en un ataque de pánico. La sobreexigencia. A veces, los eventos que se deban llevar a cabo en el trabajo, en el estudio, en el lugar, pueden generar gran preocupación en una persona. Por muy pequeño que sea un problema, puede perturbar la paz de una persona, lo cual genera actos impulsivos llevándolo a la sobreexigencia propia o por parte de un cuerpo externo. Incluso la personalidad de un individuo puede generar esto. Traumas. Durante la infancia de un niño puede estar atado a soportar eventos traumáticos, como lo pueden ser la inestabilidad familiar o maltratos. Una vez adultos, tener que cargar con el peso de esos traumas genera mucha ansiedad. Además de que a lo largo de su vida pueden ser espectadores de eventos desafortunados que dejen una huella significativa. Enfermedades. En ocasiones las enfermedades también derivan en intensos ataques de angustia, pánico, miedo y, sobre todo, ansiedad. Se genera preocupación y puede llegar a empeorar la patología si no se procura la ayuda. Algunas de las enfermedades que pueden causar angustia y ansiedad pueden ser los trastornos respiratorios, problemas cardíacos, diabetes, tumores y demás. A continuación, experiencias previas según las necesidades de Maslow. Necesidades fisiológicas. Son las primeras que aparecen en el ser humano y su satisfacción es de vital importancia para la supervivencia del individuo. Si no pueden satisfacerse, ponen en peligro la vida del individuo, pues la carencia de estas puede generar una angustia peligrosa. Necesidad de pertenencia y amor. Lleva al individuo a relacionarse con los demás miembros de la sociedad, a buscar su afecto y a asociarse o afiliarse con ellos. Muchas veces puede terminar en malos términos, pues si la persona se da cuenta que aquellos miembros de la sociedad no son como ella quería, puede generar una decadencia en la seguridad. Necesidad de estima. Deseo de una evaluación estable, firmemente basada y alta de su personalidad. En ocasiones se busca la aprobación de las personas alrededor, o bien una persona puede dejarse manipular para lograr entrar en un grupo. Necesidad de autorrealización. Realización integral del potencial propio. Se manifiesta tanto en los aspectos de desarrollo físico como psicológico y social. Visto en varias ocasiones de la vida, esta puede ser la necesidad más exigente, al tener altos niveles de angustia por el temor de no poder realizar las expectativas propias. Comenzaremos a hablar sobre los antecedentes.
El estudio de la ansiedad y la angustia se ha tratado de resolver desde las primeras décadas del siglo XX, pues desde entonces se generó interés en la angustia en el ámbito de la literatura psicológica. La angustia, por su parte, genera intriga, pues esta aparece si la amenaza es o no presente, y también puede verse acompañada por otras patologías. Continuaremos así con la trayectoria. La posible erradicación de estos trastornos o bien la sana convivencia en el entorno cotidiano se debe de ver manipulado solamente con expertos en el tema. Los expertos capacitados buscarán su mejor tratamiento y en ninguno de los casos esto debe de verse en solitario, pues solamente generaría más angustia. Por lo general, los pasos a seguir impuestos por psiquiatras son pocos y se caracterizan por medicación de impacto a largo plazo. Los psicólogos, por su parte, suelen usar modelos más humanos como lo pueden ser la erradicación de la cafeína o propuestas de grupos de ayuda. Un ejemplo de esto puede ser el método de 3 pasos a seguir de la psicóloga Rocío Lacasa, propuesto en 2018, con el cual ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo. Veremos ahora las debilidades internas. Las debilidades de estos temas son muy deprimentes, pues las emociones que se desatan y desafían al cuerpo son demasiado inestables. El miedo, como la principal causa de la angustia, genera un sentimiento de ser perseguido constantemente por algo que pueda o no pasar dependiendo de las reacciones que se tengan ante el problema. La ansiedad, por su parte, alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a problemas reales. En cambio, suelen manifestarse en crisis, conduciendo también a problemas más persistentes como ataques de pánico. Continuaremos ahora con las creencias. Las creencias erróneas siempre están presentes en temas de psicología, pues son un tema muy amplio y puede generar confusión. El psicólogo Pulido comentó una serie de creencias en 2013 que podían tener los pacientes o bien sus familiares sobre el tema. Que los trastornos mentales puedan conocerse como enfermedades cuando no lo son. Una enfermedad bien puede ser una gripa, mas las enfermedades mentales son un tema de la mente. La ansiedad, por ejemplo, es una reacción muy común y que a veces suele verse en los animales. Es una especie de protocolo de emergencias que de manera combinada y súbita produce cambios fisiológicos preparándonos para las amenazas en caso de lucha o huida. Considerarlo solo nervios y ansiedad. Pensar que son una enfermedad, la angustia y ansiedad, es tan erróneo como minimizar su importancia. El no tratar a la persona que los padece puede ser peligroso, pues a pesar de que se ha dicho que son reacciones naturales, los cambios fisiológicos que se ven en el cuerpo son sumamente desagradables y en ocasiones incapacitantes. Las personas con ansiedad experimentan cambios reales en su cuerpo, los cuales no entienden, lo cual genera más angustia en reflejo de la ansiedad. Podría morir de ansiedad. Este puede ser la creencia más difundida en cuanto a los trastornos mentales. Si bien estas reacciones fisiológicas son extrañas, intensas y duraderas, al ser un mecanismo natural, el mismo cuenta con un sistema de seguridad que impide que sea letal. Los medicamentos. El gran avance de la industria farmacéutica ha concluido en ansiolíticos eficaces y con efectos secundarios controlados que ayudan a la ansiedad de manera muy notoria. No obstante, desde la psicología se ven los fármacos como un medio y nunca un fin. Hábitos. Existen partes de la personalidad que realmente no lo son, que son consecuencia de la angustia y ansiedad, que se mantienen y persisten como hábitos y se mezclan con la verdadera personalidad. Esta mezcla puede ser muy peligrosa, incluso dificultarle a la persona con ansiedad el incorporarse a la vida social. Algunos de estos hábitos son siempre disculparse por todo, tomarse todo de manera personal, abandono de las actividades diarias, siempre pensar lo peor y por último una toma de decisiones muy indecisa. Continuamos ahora con los paradigmas negativos.
En varias ocasiones, las personas que sufren de ansiedad o angustia evitan la confrontación del problema, excusándose que ellos siempre han sido así. Esto sin querer darle la cara al problema y la posible solución de cambio. Las reacciones arriesgadas también son muy comunes en las personas con estos trastornos. Ellas intentan repetir una serie de patrones en su vida cotidiana y cuando estos no se ven como ellos quieren, empiezan a generar aún más angustia, tratando de repetir así una y otra vez estos patrones, generando un desacuerdo físico y mental en su cuerpo. Puede también tener la persona la ocurrencia de verter la negatividad que pueda haber en su vida sobre terceras personas. Todo esto en la búsqueda de la descarga de sus tensiones emocionales, siendo muy consciente de sus actos. Incluso puede llegar a tener comportamiento errático y tendencias al consumo de las adicciones. Pasaremos a continuación a sus fortalezas. Los pacientes pueden llegar a tener fortalezas mentales una vez ido a los lugares de atención adecuada, dándose cuenta sobre la verdad de vivir estables, lo cual es posible y liberador. En varias ocasiones se puede ver al paciente con fortalezas a lo largo de su aprendizaje sobre sí mismos y felices de poner en práctica lo aprendido en tiempo de mejoría propia supervisada. Varias de estas cosas aprendidas bien pueden ser aprender de sus errores y seguir mejorando, saber cuándo realmente pedir ayuda, lograr mantener la compostura ante las adversidades, reconocer cómo poner límites, lograr adaptarse mejor a los cambios, alegrarse por el éxito ajeno de manera sincera, poder enfrentarse y encarar los miedos, negarse a esconder sus debilidades y superarlas, expresar gratitud honestamente y por sobre todo, aceptarse a sí mismo sin dejar de buscar la superación propia, más no la perfección. Una de las mejores oportunidades para una persona angustiada por los ataques de pánico bien puede ser poder asistir a un centro médico y poder verse bien sea con un psicólogo o con un psiquiatra. Uno de estos le ayudará en su trayectoria de aprendizaje propio. La vida como otra de las mejores oportunidades que puede tener una persona con trastornos, pues en esta es que ella podrá aprender sobre sí misma. La superación igualmente es una oportunidad vasta, donde la creencia que tiene el paciente sobre sí mismo puede convertirse en la realidad abierta al mundo. No cualquiera tiene la oportunidad de superación, pues implica un esfuerzo constante. La ansiedad no es un enemigo, se puede ir de la mano con esta y encontrarse durante el camino. Continuamos ahora con las amenazas. La principal amenaza se encuentra en la misma persona. Estos problemas se pueden tratar. El primer paso es buscar ayuda médica, pero si la persona no está dispuesta a aceptar el problema, puede convertirse en una amenaza autodestructiva. Ahora veremos los obstáculos. Entre los principales obstáculos se puede encontrar el del problema monetario al momento de querer costear los médicos y psicólogos especializados. Solo en el caso de los psicólogos, una sola consulta de varias que se deben de realizar a lo largo del tratamiento cuesta entre 45 y 60 dólares. Las personas con algunos de estos trastornos pueden preocuparse el doble tras ver los precios de su recuperación, sin mencionar los gastos de los medicamentos. Algunas patologías ya mencionadas pueden generar también ataques de ansiedad y angustia, pues estas representan un mayor peso sobre el cuerpo y emociones del paciente. En ocasiones se le suele dar mayor relevancia a la primera patología aparecida antes que al trastorno mental, lo que genera complicaciones en su mejoría. A continuación, las metas. Estas metas son tanto para el psicólogo como para el paciente, pues su conexión es primordial para el tratamiento del trastorno. Existen 4 bien explicadas en un estudio de Vergara del 2016. Son las siguientes. Describir y aceptar. El psicólogo debe describirle detalladamente cuál es la situación del paciente y su trastorno. Por su parte, el paciente deberá aceptar su trastorno sin complicaciones. Explicar y comprender. El psicólogo debe de explicarle detalladamente al paciente una trayectoria a seguir en el tratamiento del trastorno.
El paciente, por su parte, debe comprender cada uno de los pasos de la trayectoria. Predecir y reaccionar. El psicólogo deberá de predecir las conductas del paciente, basándose en sus conocimientos sobre psicología. Mientras tanto, el paciente deberá de reaccionar de acuerdo a los estándares de su trastorno. Modificar y obedecer. El psicólogo se verá obligado a modificar la vida del paciente, mientras el paciente deberá de obedecer estas modificaciones. Comenzaremos con las estrategias. Un estilo de vida saludable. Para Elliot, 1993, un estilo de vida saludable es un patrón de comportamientos relacionados con la salud y que se llevan a cabo relativamente estable. El paciente deberá tener claro varios consejos para llevar una vida saludable, como lo pueden ser una dieta sana, mantenerse activo físicamente, vacunarse, evitar el consumo de adicciones como tabaco o alcohol, gestionar el estrés, no conducir de manera excesiva, colocándose también el cinturón y nunca manejar bajo los efectos del alcohol, mantener prácticas sexuales seguras, someterse a revisiones médicas periódicamente y por último, en el caso de las madres, amamantar a los bebés, pues comienzan de buena manera la vida saludable. Continuamos con las fuentes de información. Tuvimos a Maslow, de 1943, con su jerarquía de necesidades básicas, a esta revista donde proporcionaron un montón de información sobre el tema. La psicóloga Rocío Lacasa y su método de 3 pasos para la ansiedad. David Pulido y sus comentarios sobre creencias comunes. Y a Annette Diner con los hábitos. Veremos ahora los recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos. Los psicólogos, psiquiatras, profesores y demás personas capacitadas en el tema han brindado un sinfín de contenido sobre estos temas. En lo tecnológico tenemos gran diversidad de recursos, como son las TICs, las cuales proporcionan información de manera muy vasta, como es en el caso de los teléfonos y algunas aplicaciones muy reconocidas como lo pueden ser Instagram y YouTube. En lo humano podemos apreciar gran cantidad de personas dispuestas a apoyar a la causa de las personas con trastornos mentales. Algunos psiquiatras suelen hacer a veces jornadas de consultas gratis y exámenes médicos gratis incluso. En el caso de los psicólogos suelen ir a veces hasta las casas de los mismos pacientes sin tener que cobrarle nada. A continuación veremos enemigos y personas que evitan la resolución del problema. En ocasiones en la sociedad se encuentran 2 tipos de personas. Las personas que a veces no recuerdan los modales o valores éticos. Y esas personas que en ocasiones suelen padecer trastornos mentales sin conocerlo. Normalmente suele ser la persona con trastornos la que lleva la peor parte, generando aún más angustia y ansiedad tras lo ocurrido. Entidades que evitan la resolución del problema. La vida estudiantil puede ser un generador de angustia y ansiedad sobre los estudiantes, y las escuelas suelen no tener psicólogos infantiles para solucionar esto. Finalmente, una vez que estos jóvenes angustiados se convierten en adultos, donde los problemas son mayores y la carga laboral es mucho mayor también, suelen concluir simplemente en ataques de pánico. Ahora veremos personas o entidades que apoyan a nuestra misión. Como ya se ha señalado, el uso de las TICs puede ser una fuente de información muy vasta. Y Cáceres de este año nos habla de YouTube. YouTube consta con gran variedad de youtubers que a veces pasan desapercibidos y tienen la capacidad para poder hablar de estos temas. Uno de ellos es el psicólogo Guillermo Orozco, del canal de YouTube Psicología en Serio. En ese canal responde a gran variedad de preguntas comunes que suelen hacer sus pacientes ante los trastornos mentales. Veremos ahora una celebración. Hay una noticia sorprendentemente buena en un registro de la profesora Fuller Thompson del 2020 sobre la ansiedad, donde se afirma que la tasa de recuperación de la ansiedad de los pacientes es muy alta, donde 7 de cada 10 personas se han recuperado. Y por último,
misión, visión, objetivos y anhelos cumplidos al resolver el problema. Se puede concluir en una gratificante conclusión acerca de dar a entender las realidades sobre los trastornos mentales. Se conocieron pasos a seguir aconsejados por personal capacitado. También vista la posible culminación del trastorno y sus variantes con alta tasa de gratitud por la vida. Además se conocieron las amenazas del trastorno y sabiendo que una de ellas son los propios pacientes necesitarán aprender sobre los pasos a seguir de una vida saludable cumpliendo con las necesidades básicas. Pero eso sin la necesidad de preocuparse en solitario y poder aprender cuál es el mejor momento para pedir ayuda. Es una colaboración con el personal médico, por lo tanto se necesitarán de los valores y principios para hacer que la persona se sienta cómoda y no se preocupe de más. Por lo mismo es de vasto agradecimiento a las personas y entidades que apoyan a las personas con trastornos mentales y su trato empático. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ser pacientes y escuchar. Nos vemos en la próxima ocasión.